cómo se usa el análisis límite para calcular la resistencia basal de un pórtico, o también se puede usar para calcular la resistencia basal de un sistema con muros. Este es el pórtico de 7 pisos del que hemos hablado antes. Voy a concentrarme en su dirección corta, en la cual tengo 4 ejes de columnas y 3 luces. Como recordarán, la luz libre de las vigas en esa dirección es de 25 pies menos la dimensión de la columna, que se asumió que era de 30 pulgadas. La luz total, por supuesto, sería 25 pies. Eso es luz medida de centro de columna a centro de columna. La luz libre es medida de cara de columna a cara de columna. Las vigas habíamos decidido que iban a ser de 28 pulgadas de alto, lo cual me daría una altura efectiva, una profundidad efectiva de más o menos 25 pulgadas, y el ancho habíamos decidido que iba a ser 12 pulgadas. Por lo menos esas son las dimensiones que se asumieron en esta presentación, que recordarán del principio de la clase. Aquí están esas dimensiones. La altura total del edificio es 7 veces la altura de piso, que eran 11.5 pies. También de los videos anteriores, tal vez recordarán que habíamos calculado la capacidad de flexión de estas columnas. Habíamos dicho que era 19.000 kips pulgada. Eso se obtuvo de un diagrama de interacción, carga, axial, momento. Y eso lo estamos haciendo para las columnas del primer piso. En los otros pisos, pues la capacidad de momento será menor porque hay menos carga axial, pero en el cálculo que voy a hacer aquí, eso no interesa. A las vigas no se les ha asignado todavía cero longitudinal. Si uno las fuera a diseñar solo con carga de gravedad en mente, entonces pues lo primero que habría que hacer es calcular la carga de gravedad factorada. Aquí voy a asumir que son 7 kips por pie. Eso yo creo que lo podría reducir un poco si le saco punto al lápiz, por hablar así, pero para propósitos prácticos simplemente me voy a ir con ese número porque es fácil. El momento de diseño, y disculparán que no tengo una ñ aquí, es poco probable que exceda este valor, WL2 sobre 10. Estoy hablando del momento de diseño en la cara de la columna y estoy hablando, por supuesto, de la viga. Hay caras de columnas en las que este momento va a ser un poco menor, pero eso no va a hacer mayor diferencia. De nuevo, ese sería el momento de diseño para cargas de gravedad. El área requerida para resistir ese momento factorado la voy a el área de acero requerida para resistir ese momento factorado la voy a calcular de una manera simple. Voy a asumir simplemente que el factor de reducción de resistencia es 0.9 y que el brazo de palanca interno es de 0.9 también veces la profundidad efectiva D, que ya la asumí, que era 25 pulgadas. Voy a asumir también que estoy trabajando con acero de 60 KSI. Eso me da esta área de 3 pulgadas y media. En esto es la elección de cómo proveer esa área no es siempre fácil. Si uno pone muchas barras, entonces luego es difícil colocarlas en el campo. Sin embargo, si pone pocas barras grandes, puede tener problemas desarrollando y anclando esas barras. Aquí, sin embargo, me voy a ir con 3 barras del número 10 porque la viga que escogí es relativamente angosta, entonces acomodar muchas barras va a ser difícil. Entonces me voy con 3 barras del número 10 que me provee un área un poco superior a la que necesito. Voy a chequear luego que eso no me da una cuantía que es ni demasiado alta ni demasiado baja. Eso hoy en día en los códigos se hace de maneras mucho más complicadas que lo que voy a hacer aquí, pero
para mí es más que suficiente simplemente calcular la cuantía dividiendo por ancho y por profundidad efectiva, como hago acá, y comprar eso con 0.5%. Yo debería estar por encima de más o menos 0.5% para que el momento de fluencia exceda el momento de fisuración. Si no se da eso, puedo tener problemas de falla frágil por fractura del acero, como ocurrió en las vigas de Thomas, que ya estudiamos. Y me voy a asegurar que no tengo más del 2% para no terminar con problemas de congestión y para no terminar con vigas sobre reforzadas, vigas de poca ductilidad. A compresión, de nuevo, esto es en la cara de las columnas, voy a asumir que tengo menos acero, eso es lo usual, voy a asumir que tengo solo 2 barras del número 10 de nuevo, a compresión, o por lo menos abajo, ¿verdad? Cuando hayan terremotos, pues por lo menos en algunas de las caras de las columnas ese acero va a tener que trabajar a tensión. Para gravedad lo normal es que ese acero abajo trabaje a compresión, pero cuando hay terremotos, pues van a haber momentos opuestos que pueden hacer que ese acero trabaje a tensión. De nuevo, voy a asegurarme de que esa cantidad de acero o la cantidad de acero asociada con ese acero que está abajo en la cara de la columna es mayor que el 0.5% para no tener problemas de falla frágil. Entonces, con estas áreas seleccionadas, puedo calcular las capacidades de momento para momentos negativos, o sea, cuando el acero arriba esté en tensión, pues tengo este tipo de capacidad de momento. De nuevo, voy a asumir que el brazo de palanca es 0.9 veces la profundidad efectiva. Aquí no tengo que usar factores de reducción de resistencia porque no estoy haciendo un diseño para gravedad. Simplemente estoy tratando de estimar la resistencia basal. Luego, para momentos positivos en la cara de la columna y para la viga, hago lo mismo, simplemente uso el área reducida que asumí antes. Ok, entonces ya tengo capacidad de flexión para vigas y para columnas. Ahora lo que tengo que hacer es aplicar el método de trabajo virtual. Para ello tengo que asumir una deformada virtual o unos desplazamientos virtuales. Estos desplazamientos virtuales tienen que ver con el mecanismo de falla que yo asuma. Aquí voy a asumir que este mecanismo que estoy mostrando aquí es el mecanismo que va a controlar la falla, de tal manera que la deformada del sistema no es nada más que una línea recta. Y entonces eso es lo que asumo yo acá, que en el primer piso no hay nada de desplazamiento, en el segundo hay una unidad de desplazamiento, en el tercero 2 y así sucesivamente. Luego divido todo por 7 para que me dé un desplazamiento unitario en el techo. Y eso me da esta forma. Esos van a ser los desplazamientos virtuales. Ahora las rotaciones virtuales, como dijimos en el video anterior para las columnas, vamos a asumir simplemente que es el desplazamiento de techo dividido por la altura total del edificio. Y para las vigas vamos a amplificar eso un poco por lo que comentamos en el video anterior, multiplicando esas rotaciones por la razón de la luz medida centro a centro dividida por la luz medida de cara de columna a cara de columna o luz libre. Luego tengo que asumir una distribución de fuerzas horizontales. Aquí voy a asumir que las fuerzas horizontales tienen una distribución triangular. Sin embargo, yo podría asumir otras cosas fácilmente. Lo que sí es importante, o por lo menos conveniente aquí, es que cualquier distribución de fuerzas que se asuma
para hacer los números que siguen fáciles, debería ser tal que la sumatoria de todas estas fuerzas asumidas debería dar 1. Eso es cuestión simplemente de jugar con la amplitud o la dimensión horizontal de este triángulo descrito aquí en esta gráfica por esta línea roja. Una vez tengo eso, entonces aplico el método del trabajo virtual y digo que el trabajo externo es el producto de fuerza externa por desplazamiento asociado con ella, o por lo menos en la misma dirección, ¿verdad? Y sumo los trabajos hechos por todas las fuerzas externas. Aquí estamos hablando de esta sumatoria que representaría el trabajo hecho por todas estas fuerzas amarillas a través de estos desplazamientos azules. Perdón. El trabajo interno sería la sumatoria de los productos momento, rotación. Entonces, en mi edificio tengo 4 columnas, por lo menos en la dirección que estoy utilizando, o perdón, en la dirección que estoy analizando, tengo 1, 2, 3, 4 columnas. Por eso, aquí tengo un 4. Luego tengo 7 pisos y en cada piso habría 3 rótulas trabajando con tensión abajo y 3 rótulas trabajando con tensión arriba. 3 rótulas de momento negativo, 3 rótulas de momento positivo. Esas 3 rótulas serían 1, 2, 3, o más o menos, o 3 por luz de un lado, más otras 3 por luz del otro lado, trabajando con el momento opuesto. Entonces calculo la sumatoria de todos esos momentos por las rotaciones asociadas y luego calculo la razón del trabajo interno y el trabajo externo. Dado que esta sumatoria de las fuerzas asumidas era 1, esto me da el corte basal. Eso es para uno de los marcos de la estructura. La estructura tiene 7 marcos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en la dirección corta. Entonces esto es solo para uno de los marcos interiores. Para el marco exterior, las columnas tienen un poco menos carga axial, entonces rebajé aquí el momento, la capacidad de momento de las columnas. En realidad eso no hace mayor diferencia, pero para explicar el concepto lo he hecho. Y puedo calcular el cortante basal para marco exterior. Luego simplemente sumo los cortantes de todos los marcos exteriores, que son 2, más todos los marcos interiores, que son 5, y eso me da pues el corte total. Por último, recuerdo que este es el peso total de la estructura y luego calculo la razón de corte total a peso. Eso me da casi 20%, que no es nada despreciable. Es un buen valor de corte basal. Ustedes pueden hacer el cálculo de lo que requeriría un código para un edificio de 7 pisos de altura y van a ver que les va a dar algo parecido o quizás menor. Y eso es incluso teniendo en cuenta que desprecié la contribución del acero en la losa al momento negativo, a la capacidad de momento negativo de la viga, lo cual es para nada despreciable, tiene una contribución bastante grande. Entonces, si fuera necesario, yo podría incluir esa acero en mi cálculo y mostrarle a mi revisor que mi edificio, a pesar de que no ha sido diseñado por resistencia, sino por desplazamiento, tiene una resistencia bastante alta. Eso no debería sorprender, eso ocurre con frecuencia y la razón para ello es que hemos diseñado un edificio robusto para poder controlar derivas y eso con frecuencia resulta en resistencias adecuadas, lo cual es pues conveniente, ¿verdad? Porque no tenemos que revisar el diseño para tener que satisfacer otras
criterios que ya sabemos que no son críticos. Entonces, con esto voy a cerrar el curso. Les voy a poner esta hoja de cálculo en el aula virtual para que ustedes jueguen con ella y la imiten en su práctica si les parece adecuada, y quedo pendiente de cualquier duda que puedan tener sobre esto o sobre el proyecto final. Y muchas gracias por la atención que me han prestado por estas ya 10 semanas. Espero que sigamos en contacto, incluso después de que se acabe el curso, si quieren seguir debatiendo conceptos o compartiendo ideas. ¿Ok? Espero conocerlos algún día. Que estén bien. Adiós.